Listo, bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos pues a una sesión más. Dicen, José Manuel, que lo bueno tiene que continuar y porque ustedes lo pidieron, tenemos el volumen 2 de Ciencia y Literatura, Amor Eterno. La verdad es que la vez pasada nos las pasamos de maravilla, muchísimos comentarios. Disculpen a todos los que nos quedaron, pero bueno, por ahí anoté algunos, ¿no? Que les pedimos disculpas, que estaba Leonel Segura, Teresa Delgado, Elena Canales, Andrés Alor, Lisa Azul, Vanessa Escobedo, Gaby Morales, Paula Aguirre, Elisa Ramos. Bueno, un montón de gente que se quedó ahí, pero bueno, por eso estamos en la segunda parte y yo le doy la bienvenida a nuestro gran invitado, José Manuel, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Otra vez estoy en Cancún y eso me emociona muchísimo, aunque sea virtual. Algún día podré ir a solearme y a platicar de libros desde allá. Yo no sé si dije que fue una buena plática la de la semana pasada, porque yo la di, no, ni mucho menos, pero sí, pues, yo creo que es buena por los libros de los que estoy platicando, que son muy buenos en general, ¿no? Y como dije la vez pasada, no se trata en particular de los mejores libros de divulgación, ni mucho menos. Son libros que a mí me han gustado mucho, que por el lugar en donde vivo son los que yo encuentro, algunos sí ya los tengo desde hace muchos años, y en ese sentido, pues bueno, digo, bienvenidas todas las recomendaciones que nos puedan decir las personas que nos estén viendo, porque van a complementar perfectamente lo que yo voy a estar comentando, los libros que voy a estar comentando, como sucedió la semana pasada, y ya no comenté más de, yo creo, 12, 14 libros, pero pues con todo lo que dijeron y las preguntas que llegaron, pues yo creo que sí sobrepasamos los 20 que habíamos dicho en la invitación. Entonces, a ver si ahorita sí nos da tiempo de platicar de otros 20 por lo menos, y bienvenidas todas sus preguntas, sus sugerencias, y cualquier cosa que nos quieran decir en las plataformas, en Facebook, en WhatsApp, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a comenzar. En esta semana, en mi Facebook, que es la red social que más utilizo para divulgar ciencia, soy José Manuel Posada, tengo por ahí ya mi página que la acabo de hacer. Estoy muy parecido como soy justamente ahorita con una gorra, mis lentes. Platiqué de uno de mis divulgadores de la ciencia, escritores en español preferidos, que es José Ramón Alonso. Aquí está el nombre de José Ramón Alonso. Este es uno de los varios libros que tiene. Se llama La nariz de Charles Darwin y otras historias de las neurociencias. Esto, en realidad, tiene varios de este estilo que se llaman de alguna forma y se subtitulan y otras historias de la neurociencia en singular. José Ramón Alonso es un neurocientífico de primera, español, y fue rector de la Universidad de Salamanca en España, pero es un escritor buenísimo, extraordinario. Yo creo que es el que más se parece en español a Stephen Jay Gould, que es uno de los más grandes escritores de la ciencia que ha habido, que falleció ya en este siglo, pero que hizo prácticamente toda su obra en los años 70, 80, 90 del siglo XX. Pero José Ramón Alonso no le pide mucho a Stephen Jay Gould y nos regala sobre todo ensayos cortos con historias que tienen que ver con muertes, con amores, con desamores, con deportistas, con cantantes, con políticos, con personajes de todos los ámbitos y que eventualmente los vincula con el cerebro, con algo que tenga que ver con lo que él estudia, que él es neurocientífico. Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos libros, que tiene como 5, el de y otras historias de la neurociencia, les repito que es una colección, tiene más o menos unos 30, 35 ensayos cortos de 6, 7 cuartillas, en donde en cada uno de ellos habla de un caso particular. Por ejemplo, les leo 2, 3 parrafitos de uno que se llama Caníbales, Vacas y Priones, pero solo por agarrar uno al azar. Dice, Papúa Nueva Guinea es un país con menos esperanza de vida del mundo. Ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y forma parte de los países megadiversos. En el ámbito de la neurociencia, esta gran isla del Pacífico es conocida sobre todo por el Kuru. En 1954, una patrulla australiana que estaba recorriendo las islas de Nueva Guinea, una región de Nueva Guinea, entonces territorio de Australia, indicó en un informe que algunos miembros de la tribu Fore del sur padecían una enfermedad desconocida que se manifestaba por temblores. Los Fore la llamaban curia,
que significa vibrar o temblar, y también enfermedad de la risa, porque las personas afectadas exhibían de vez en cuando la llamada risa sardónica, una contracción forzada de la musculatura facial que deja al descubierto los dientes. Ahora la conocemos como Kuru. Empieza a hablar justo de esta enfermedad y qué relación tiene con el cerebro. Entonces, estas personas, habitantes de Papúa Nueva Guinea, se les descubrió gracias a unos exploradores australianos que tenían este mal que les producía no risa, sino algo parecido a la risa, porque les provocaba contracciones en la cara y hacía que los músculos expusieran, se abrieran, se separaran y expusieran los dientes de las personas. Entonces, nos va a hablar de una enfermedad en particular, pero nos empieza a platicar una historia de un grupo, por decirlo de alguna manera, aborigen de Nueva Guinea, y así son todos sus ensayos. Empieza a entremezclar cosas de políticos, de música, de, por ejemplo, en este otro que les aparté, que es el de el escritor que no sabía leer y otras historias de la neurociencia, también de José Ramón Alonso, nos empieza a hablar de la muerte de Amy Winehouse. Y fíjense qué dice, les voy a leer un párrafo al inicio y luego ya cuál es la relación de Amy, la cantante que falleció ya hace como 10 años, con el estudio o el caso en particular que nos va a hablar del cerebro. Muchas letras de las canciones contienen claves autobiográficas de su autor. Amy Winehouse tiene un magnífico tema que dice, me intentaron llevar a un centro de rehabilitación. Yo dije, no, no, no. Quizás todos conozcan la canción. Cuando escribo estas líneas, poco tiempo después de la muerte de Amy, nos encontramos en pleno proceso de mitificación. Vemos a sus jóvenes fans dejar flores y peluches a la puerta de su casa y vuelve a hablarse de este grupo supuestamente glamuroso del Club de los 27, compuesto por artistas de éxito que murieron a esa edad. Estaré enfadado con la muerte de una mujer joven, plena de talento y llena de futuro, pero lejos de este glamour, a mí me parece el club de los estúpidos. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jimmy Morrison, Robert Johnson, Jenny Joplin murieron a esa edad, la mayoría de sobredosis de alcohol y otras drogas. Y sigue hablando de ellos. Y luego ya que tiene que ver justamente con su tema que es el cerebro, dice, el origen de una muerte por sobredosis está en nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso tiene lo que se ha llamado una ruta del placer, un circuito de neuronas especializado en generarnos una sensación maravillosa y donde la dopamina es la molécula más importante. Y ya hace un ensayo de 6-7 páginas en donde va a hablar de Amy Winehouse y la sobredosis y particularmente de las drogas y la relación que tienen desde luego con el cerebro. Así son muchos de los escritos, la mayoría de los escritos de José Ramón Alonso. Son extraordinarios. Y la próxima semana justamente se celebra en todo mundo, literalmente, o gran parte del mundo, por lo menos unos 117 países estaba leyendo, casi 120 países, la Semana del Cerebro, en donde va a haber eventos en todas las universidades, institutos, en muchas dependencias gubernamentales que se interesan justamente por el estudio del que se llama el órgano más importante del cuerpo, ¿no? Pero es raro, porque si decimos que es el órgano más importante del cuerpo, es curioso que el cerebro es el que está diciendo eso, ¿no? Hay que sospechar. Si el cerebro dice que el cerebro es el órgano más importante, está un poquito raro, ¿no? Solamente estoy cotorreando, pero bueno, échenle un ojo a José Ramón Alonso, que es un escritor de primera, extraordinario. Se van a quedar encantados con sus historias y van a quedar totalmente prendados. En otro sentido, me encontré esta colección entre comillas, porque en realidad me la mandó un buen amigo, el investigador Omar, que es del INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en Puebla. Y es una colección que la verdad me está sorprendiendo. Ya casi leo 2 libros. El primero, el de la vaquita marina. La colección es de la editorial Grano de Sal, y es escrito por Brooke Bessesen. Ahí les dejo. Y está recién salidito, son libros que se escribieron hace poquito, no tienen ni un año que salieron a la venta al público, y ya van en el 7º volumen. Yo aquí tengo 5 libros, voy a presentar uno de ellos, que es el que ya casi termino en algunos días, porque me invitaron a la presentación, pero lo leí hace como 2 semanas y me sorprendió muchísimo. Es un tema triste, la vaquita marina, desde luego. Todo el mundo ha escuchado, por lo menos en México, que sabemos que es una especie que está a punto de la extinción, quedan muy poquitos ejemplares en el Golfo de California. Y esta es una investigación que hizo esta persona que se llama Brooke Bessesen,
y que fue justo a la península y al mar de Cortés a investigar el caso de la vaquita marina y porque es un problema muy complejo el tratar de salvarlo. Y de esto se trata el libro. Es la historia de una investigación periodística de primera de todos los problemas que hay alrededor de la vaquita marina y su probable extinción. Ojalá no se dé por completo, desde luego. Pero este es el mejor periodismo científico que podamos encontrar actualmente. El periodismo científico es ligeramente diferente o diferente a la divulgación de la ciencia, que porque aunque en teoría pueden traslaparse y tener muchos puntos en común, en la práctica el periodismo científico trata un poquito más de temas sociales, de noticias que puedan importarle a mucha gente, en la que ellos mismos puedan tomar alguna decisión y alguna acción. Yo creo que el medio más conocido del periodismo científico pues es el periódico, ¿no? El periódico impreso hace algunos años, que sigue saliendo en buena parte del mundo, muchos ejemplares de muchos títulos, pero también los periódicos digitales. Pero hay extraordinarios reportajes de periodismo científico y este es uno de ellos. No nos cuenta historias amables, amigables, aunque sí de muchas amistades que creó con los pescadores del Golfo de California, pero sobre todo se clava en por qué el problema de la vaquita marina no se ha podido resolver y tiene que ver con cuestiones comerciales, porque está muy vinculada la vaquita marina a otra especie que se llama totuaba, que una parte de la totuaba se vende en el mercado negro y es muy cara, sobre todo en Asia. Entonces, cada que agarran totoabas, se llevan de calle a las vaquitas marinas que no tienen absolutamente nada que ver y quedan enredadas, justamente como se ve en la portada, en estas mallas de plástico de los pescadores. Ya quedan poquitos ejemplares, pero de eso trata el libro. Es un extraordinario relato, les digo, de periodismo científico, extraordinario, muy bien escrito, un poco triste por el tema, pero este es, por ejemplo, de los relatos imprescindibles actuales si queremos conocer muy bien un buen trabajo de periodismo científico, al igual que todos los de la colección de Grano de Sal. Este es otro de Grano de Sal que se llama Predecir lo impredecible. Y aquí tengo más de la colección. El arte de la lógica, que desde luego tiene que ver con matemáticas y computación. Este es de Eugenio Che. Conciencia del tiempo, que tiene que ver con geología. Este es el siguiente que voy a seguir. Y las claves ocultas de la ingeniería. Échenle un ojo. Estos son libros fresquecitos que están vendiéndose mucho en la librería de todo el país. Son recientes y es una colección muy padre, muy bien escrita, con temas fuertes, con temas actuales, y de lo mejor que se puede encontrar, les repito, actualmente, de periodismo científico. Este libro me encanta mucho. Este es un placer. Y este sí es totalmente de divulgación de la ciencia. Ese lo leí hace como 2 años. Steven Broussard. Y se llama Auge y caída de los dinosaurios. A mí particularmente, yo tengo muchos gustos por temas científicos. Me gusta mucho la física, la astronomía, las matemáticas, la biología. Pero particularmente los dinosaurios no eran de mis temas preferidos, que tiene que ver con paleontología. La paleontología es esta parte de la ciencia que, entre otras cosas, estudia los esqueletos, ya fosilizados en algunos casos como de dinosaurios o esqueletos humanos. Esa es la paleontología. Y desde luego el estudio de los dinosaurios es de parte de la paleontología porque buena parte de lo que conocemos de ellos es por los esqueletos que se han encontrado. Steve Broussard es un paleontólogo muy joven, no tiene ni 40 años seguramente, creo que cuando escribió este libro tenía como 35, y nos platica de historias. Recuerden que hay muy buenos libros de divulgación de la ciencia cuando nos platican historias, historias de quienes están escribiendo el libro, pero también historias de sucesos históricos, valga la redundancia, historias de cómo se descubrieron algunos elementos químicos, cómo se descubrieron objetos del universo, cómo son todas las historias esas que hay para que se obtenga conocimiento científico. Steve Broussard utiliza justamente esta herramienta para platicarnos de historias de su vida personal y cómo se ha hecho paleontólogo, cómo se hizo paleontólogo y cómo ha viajado por medio mundo, desde luego Argentina, que es uno de los países que tiene mayores
antológicos, particularmente de dinosaurios, donde ha estado en Estados Unidos, en Portugal, en Escocia, en China, en África, y de eso nos platica este libro, de sus aventuras, de sus viajes por todo el mundo, cómo conoce gente, cómo se hace amigos, cómo se vincula con colegas, cómo son los trabajos de exploración, cómo es escarbar para obtener un hueso de dinosaurio en perfecto estado, cuáles son los dinosaurios, las especies de dinosaurios que él mismo ha descubierto y que a él se le atribuyen justamente, y pues te enteras de muchísimas cosas que uno no tiene ni idea. Yo a partir de la lectura de este libro me empezaron a fascinar los dinosaurios, porque les digo que no era un tema que a mí me llenara completamente, me gustara muchísimo, pero a partir de este libro dije, yo quiero ser paleontólogo. Desde luego, no sé si por la edad lo vaya a conseguir, pero por lo menos me incentivó a que siga buscando y estudiando de dinosaurios. Pero no solamente es un libro de historias personales sobre sus investigaciones de dinosaurios en todo el mundo. Fíjense cómo empieza este capítulo que nos habla de los tiranosaurios rex, el rey de los dinosaurios. Es el capítulo 6. Les voy a leer un par de parrajitos. Dice, el Triceratops se encontraba a salvo. Se hallaba al otro lado del río, separado por rápidos implacables del peligro que se avecinaba en la orilla opuesta. Pero podía ver lo que estaba a punto de ocurrir y era incapaz de detenerlo. A no más de 15 metros de distancia, sobre un saliente de arena y fango que se proyectaba hacia el otro lado del agua, se encontraba un grupo de 3 Edmontosaurus. Arrancaban hojas de los matorrales floridos que se aferraban a la costa con los agudos picos parecidos a las de un pato. Mecían las mejillas, llenaban de comida en un movimiento masticatorio. El sol de las últimas horas de la tarde centellaba sobre las corrientes y los silbidos de los pájaros situados en lo alto de los árboles radiaban paz y calma. Nos está describiendo un ambiente de dinosaurios tipo novela que sucedió hace 67, 68 millones de años, porque los T-Rex, los tiranosaurios rex, son de los últimos dinosaurios que existieron. Los dinosaurios, recuerden, son una serie de especies que vivieron durante 250 millones de años. Y muchos de ellos no convivieron, aunque en las películas y en las series nos las pongan como si fueran todos de la misma época, no lo son así. Los tiranosaurios rex son una especie de dinosaurios, son varias especies de dinosaurios parecidos que vivieron en las últimas épocas antes de que se extinguieran. Eso nos está describiendo, nos está haciendo una especie de novela de cómo podía ser el ambiente en el encuentro de varios dinosaurios. Les leo otro par de parrafitos. Pero no todo iba bien. En la orilla lejana, el Triceratops advertía algo que el rebaño de Edmontosaurus no podía ver, otro animal que se encontraba con la barra de arena, con la piel escamosa y verde casi perfectamente camuflada. Los ojos lo delataban, dos esferas bulbosas que brillaban con expectación. Se movían rápidamente de izquierda a derecha en intervalos de fracciones de segundo, vigilando a los 3 masticadores de plantas desprevenidos, a la espera del momento adecuado. Y llegó, en una explosión de violencia. El monstruo de piel verde y ojos rojos se precipitó fuera de la maleza para salir al paso de los herbívoros. Era una visión terrorífica. El depredador acechante era más largo que un autobús urbano. Alcanzaba los 13 metros de longitud y pesaba al menos 5 toneladas. De las escamas del cuello y del torso sobresalía pelusa, un vello miserable e hirsuto. Tenía una cola larga y musculosa, unas piernas corpulentas y unos brazos ridículamente minúsculos colgados a los lados mientras se abalanzaba de cabeza hacia el rebaño de Edmontosaurus con las fauces abiertas. Hablando justamente del ataque de un Triceratops, de un tiranosaurio rex, perdón, contra otra especie herbívora. Así es como empieza un capítulo, contando una historia inventada, desde luego, porque nadie estuvo ahí para registrar ese ataque, pero pudo ser muy similar a lo que está diciendo, de cómo un tiranosaurio rex se alimentaba, cómo se escondía, como si fuera un felino actual, y cómo atacaba a dinosaurios herbívoros justamente para alimentarse. Y así está lleno el libro de historias, está inventada, pero la mayoría de ellas reales, pero que te atrapan muy bien, te mantienen atento, y yo este libro me lo eché en un par de días, en un par de tardes, porque me gustó muchísimo. Les va a gustar, aunque no les agraden los dinosaurios como era mi caso, pero van a ver que está muy bien escrito, muy padre, y es muy, muy bonito. Auge y caída de los dinosaurios, de Steve Brusac. ¿Qué más les traigo? Pues les traigo
Ah, ahí está. ¿Hay comentarios? Sí, para que no se nos vayan pasando, hay por ahí saludos, enviamos saludos, bueno, pues a todos los planetarios hermanos de Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen, por ahí nos envía saludos Tony Ríos desde Cozumel, José Enrique Álvarez dice, el título de este libro de José Ramón Alonso me parece muy interesante, Fray Junípero y el autismo. También tenemos por ahí preguntas por el WhatsApp, nos dicen, además de ese libro, ¿qué otro libro de dinosaurios recomiendas para niños? Ya, mire, yo les decía que los dinosaurios no era un tema muy pegador para mí y este lo compré pues porque me dedico y me gusta mucho leer divulgación de la ciencia, no particularmente dinosaurios. Sí podría ser para niños, yo creo que de unos 10, 12 años, porque en realidad pensándolo como la complejidad del lenguaje que utiliza. Eh, Obviamente cuando uno es niño, pues no tiene la riqueza del vocabulario que vas adquiriendo cuando eres joven, cuando eres adulto. Y en ese sentido, aunque las historias son muy padres, es un libro con una riqueza de lenguaje que podría pensarse, yo creo que para niños de 12, 14 años para adelante, ¿no? Jóvenes totalmente. Les voy a quedar a deber eso porque no sé para niños de dinosaurios. Yo sé que hay muchas colecciones para niños que tampoco es mi especialidad propiamente, pero hay unos muy buenos. Ahora lo voy a buscar aquí en un descansito sobre, por ejemplo, mecánica cuántica, relatividad. Hay muchos cuentos para niños que sé que son muy buenos y yo los he buscado en las librerías. Pero de dinosaurios para niños, se los quiero de ver, pero si su niño tiene 30 años, cómpreselo. No es cierto, si su niño tiene 12, 14 años, cómpreselo. Porque todavía hay niños que viven en casa de los papás y tienen 30 años ya que están los manteniendo. Pero bueno, eso es broma, ¿eh? Si su niño tiene 12, 14 años para adelante, este es muy, muy bonito. Perfecto. Y por ahí nos dice José Enrique Álvarez en relación a su comentario, dice, un buen storytelling es la base para captar la atención del público en temas científicos. Por desgracia son poquísimos los científicos y tan solo algunos divulgadores los que escriben de ese modo. Por ahí nos dice... Totalmente de acuerdo. Wendain nos dice, buenas tardes, maestro José Manuel Posada, saludos desde Oaxaca, saludos hasta allá, que nos están viendo. Mándenos mezcal, no sean gachos. Sí, por favor. También mandamos saludos para Pablo Loni, mandamos saludos también para, a ver quién más tenemos por acá, Guillermo Talavera, Laura Rojo, ¿quién más? Bueno, ya dije a Tony, del Ángel Cruz. Y bueno, pues seguimos contigo, mi querido José Manuel. Perfecto. Voy un poquito más rápido que la vez pasada para abarcar todos los que escogí ahorita y no quedarme con las ganas de ninguno. Este también es muy padre. Franz de Waal es un biólogo que estudia la conducta animal, particularmente la de los primates, es primatólogo. Quizás es de los primatólogos más conocidos junto con Jane Goodall, pero él es mucho más académico. Franz de Waal es de los Países Bajos y entre otras cosas se dedica al estudio del comportamiento animal que tenga alguna relación con algunas características que nosotros creíamos de toda la vida que eran exclusivas del ser humano, como por ejemplo la ética o la moral. De ahí el nombre en español, que no es el mejor, el bonobo y los 10 mandamientos, como una referencia a otra especie y su relación con cuestiones éticas religiosas, por ejemplo. Entonces empieza a descubrir Franz de Waal, y de eso se trata justamente este libro, que es un poquito autobiográfico de sus trabajos de investigación. Y Franz de Waal es un gran escritor, es muy prolífico, no solamente es un investigador de primera, y es un investigador, no solamente se trata de un investigador que eventualmente saca algún libro, no, es un investigador que frecuentemente publica libros de divulgación, justamente como este, que no es el último, pero a mí me gustó muchísimo porque te empieza a describir algunos comportamientos que podrían caer en el ámbito de la moral y de la ética en otras especies, cosa que es muy, muy rara e inclusive perturbador. Poco a poco, nosotros nos fuimos dando cuenta como especie, el ser humano, que teníamos más vínculos, más relación con otras especies por las cosas que hacíamos. Nosotros, por ejemplo, hasta hace 40, 50 años creíamos que el lenguaje era exclusivo del ser humano, pero no, ya se han descubierto lenguajes inclusive complejos en otras especies.
Pero el ser humano es la única especie que utilizaba herramientas. Pues no, el ser humano utiliza herramientas al igual que muchas especies de aves, otros tipos de primates. Entonces hay herramientas que se utilizan por otras especies. Creíamos que, por ejemplo, la homosexualidad era propia del ser humano, pero no, hay especies que tienen comportamiento homosexual. Hay más de 1500 especies registradas que tienen comportamiento homosexual. Entonces, poco a poco empezamos a ver comportamientos que creíamos propios del ser humano en otras especies. Y Franz de Waal parte de eso para decir, ¿será que la ética y la moral también puedan estar en otras especies, particularmente nuestros primos, los bonobos? Y de eso se trata. Y empieza a platicar algunos casos sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo algunos chimpancés que suelen ser muy aguerridos, que suelen ser mucho más violentos que los bonobos, aunque sean emparentados, y dos machos de chimpancés que estén peleando, de repente llega una hembra, los separa, trata de conciliar, por lo menos a la vista de un ser humano, eso es lo que pareciera, y empieza a agarrar de los brazos y empieza a hacer que los dos machos se froten las manos como una especie del apretón de manos después de una pelea entre seres humanos, ¿no? Para conciliar. Entonces, todo lo que escribe Franz de Waal sobre los animales es algo extraordinario, inclusive perturbador obviamente a los ojos, a la mente de un ser humano, pero empiezas a encontrar algunos aspectos en el comportamiento animal que no te lo esperas, y eso es extraordinario. Lean a Franz de Waal, todo lo que encuentren de Franz de Waal, y si encuentran del bonobo y los 10 mandamientos, échenselo, van a ver que es muy bonito, emocionante, inclusive puede uno llegar a las lágrimas fácilmente, ¿no? ¿Me vas a comentar algo? Claro que sí, nos pide Luzca, dice saludos José Manuel, un gusto escuchar tus pláticas de divulgación de la ciencia, muchas gracias, saludos para ella. Para Laura Rojo dice que si puedes mostrar un poquito más las portadas para poderlas apuntar, para que no se nos escape el nombre del autor y el título del libro, gracias. Nos Claro que sí. dice José Enrique Álvarez, de Eugenia Schenk me acabo de topar con otro título interesante, How to Bake Pi, la historia de uno de los números más famosos de las matemáticas, sin duda. Ay, claro, claro. Y ahorita el domingo precisamente se celebra el día de Pi, el 3.14, porque es el marzo 14, 3.14, que es una aproximación de Pi. En lo que sigo platicando, voy poniendo otra vez ¿cómo se llaman las portadas? Pero ¿qué cree? Como es un video que va a quedar grabado, quien hizo la pregunta, puede regresar al video en el momento que usted quiera, cuando termine la plática, y pausarlo en donde yo pongo esto para que los apunte, pero no me cuesta mucho volverlo a poner. Me decía y que oye, José Manuel, ¿vas a hacer un pie para festejar a Pi o cómo festejas Pi? No, estoy haciendo algunas infografías, y yo creo que el domingo vamos a sacar una infografía de Pi con una amiga que se llama Cintia, que es una doctora, es una investigadora, y es lo único que podemos hacer aquí en nuestro rinconcito de la casa en pandemia. Pero Pi, por ejemplo, la letra Pi se asignó justamente porque está relacionada con el perímetro de los círculos. El origen del Pi, del número Pi, es totalmente geométrico. Se encontró por primera vez en la geometría, en las culturas de Mesopotamia, cuando uno divide la longitud del perímetro de un círculo, es decir, la circunferencia, entre el diámetro, que es la recta que va de extremo a extremo en un círculo que pase por el centro. Cuando uno divide exactamente el círculo, el perímetro, entre el diámetro, obtiene el valor de pi independientemente del círculo que esté agarrando, pequeño, mediano o grande. Una forma, por ejemplo, para que ustedes obtengan los valores que tengan que dividir es váyanse a una cancha de básquetbol o de fútbol y del centro, del círculo que están en los centros de esas canchas, pues hagan este experimento bueno, que yo lo hacía de niño, no experimento, pero juego de gallo-gallina, que pongan el pie derecho y luego seguido el pie izquierdo, luego el pie derecho y el pie izquierdo, sin dejar ninguna distancia entre pie y pie, y vayan numerando los números de pies derechos e izquierdos hasta completar la circunferencia. Y luego vayan exactamente con el mismo patrón de medida para medir el diámetro. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez lo hice, casi estoy seguro que me dio 88 entre 28. A ver, háganlo ahorita, 88 entre 28.
Casi estoy seguro que eso fue lo que me dio en una cancha de fútbol alguna vez que lo hice. 88 entre 28, si no mal recuerdo, pues 3.1428. Eso fue lo que yo alguna vez medí. Así es como pueden obtener el valor de pi si es que no tienen una forma de medir circunferencias pequeñitas, pues vayan a una cancha de básquetbol o de fútbol. Pero resulta que pi no solamente aparece en la geometría, que es en los círculos, esferas, elipses, también aparece en la aritmética. Uno suma, por ejemplo, a ver si no me equivoco, es 1 más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, etcétera, me da un número que tiene que ver con pi. También está en la aritmética pi, extrañamente. ¿Cómo sabe pi? ¿Cómo sabe la aritmética? Que ese número también debe de aparecer ahí, pero también pi está en la probabilidad. Uno cuando hace algunos experimentos probabilísticos, como por ejemplo dejar caer una aguja sobre un papel que tiene unas líneas paralelas separadas por el mismo tamaño de la aguja, se encuentra que la probabilidad de que la aguja a la hora de dejarlo caer toque una línea es 2 entre pi. Pi también está metido ahí, también está metido ahí. Es decir, pi está metida no solamente en la geometría, también en la aritmética, también en la probabilidad, en el cálculo, en todas las ramas de las matemáticas. Es un número fascinante, extraordinario, y eso me lleva a otro libro que les voy a recomendar, La ecuación jamás resuelta, que también es un libro de matemáticas. La vez pasada les recomendé al más grande matemático, al más grande divulgador matemático de la actualidad, que es Ian Stewart. Pero este es otro libro muy bonito que a mí me gustó mucho, de Mario Livio. Así se llama el escritor y se llama La ecuación jamás resuelta. Este libro de matemáticas es un libro de historias, como ya les dije, que es parte de la divulgación que más me gusta a mí, las que me cuentan historias. Y las ecuaciones son estas relaciones matemáticas que nos vinculan una variable con otra. Por ejemplo, entre más tiempo pase la pandemia, más gordo me pongo yo. Ahí estoy relacionando dos cosas, tiempo de la pandemia contra mi masa corporal. De eso se trata buena parte de las matemáticas y de la física, de vincular dos variables que como para saber cómo cambia una conforme cambia la otra. Y la ecuación de la que está hablando en este libro Mario Livio es de la ecuación de quinto grado, que son las ecuaciones que tienen exponente 5. Pero nos habla de los dos padres de la álgebra moderna que vivieron o hicieron parte de su trabajo a principios del siglo XIX. Dos extraordinarios matemáticos que murieron muy jóvenes. Uno antes de cumplir 21 años y el otro a los 27 años. Pero les alcanzó esa corta vida como para que los consideremos ahorita padres de la álgebra moderna. Uno de ellos ya es muy famoso porque tiene unos 20, 25 años que empezó a redescubrirse su historia, a popularizarse más, que es Evaristo Galois, un francés muy revoltoso, en una época donde Francia estaba de revolución en revolución, con guerras, en la época de Napoleón Bonaparte, principios del siglo XIX, acababa de terminar los reinados, bueno, la ilustración de finales del siglo XVIII, con la cabeza de María Antonieta, Luis XVI, si no mal recuerdo. En esa época nació Evaristo Galois, y descubrió las matemáticas estando en lo que ahora conocemos como la preparatoria, más o menos a los 16, 17 años, y le fascinaron y las entendía muy fácil. Y fue un entendimiento casi natural e intuitivo. Y con todas las broncas que había de la revolución, lo retaron a duelo y él tenía un poquito sabía que le podía ir mal porque tal vez no era muy buen pistolero o ¿cómo se llama? Disparador con pistola. Él es Evaristo Galois. Y después estuvo trabajando en matemáticas, desde luego antes de ese duelo, unos 2 o 3 años, hizo suficiente trabajo, pero algunas noches antes, previas al duelo, sabiendo que le podía ir mal, trabajó en extremo y dejó un buen legado de las matemáticas, tanto como para que lo consideremos uno de los padres de la álgebra moderna, y dio con la solución de la ecuación de quinto grado. La solución de la ecuación de quinto grado, o más bien dicho, la respuesta de la ecuación de quinto grado es que no tiene solución. Esa es la respuesta, no tiene solución en los números
en expresiones algebraicas, vamos a llamarle así, comunes, ¿no? Y esa fue la solución, uno de los grandes aportes de Evaristo Galois, y falleció como consecuencia del duelo, antes de cumplir 21 años. De eso trata este libro, de la historia de Evaristo Galois y del otro gran matemático, que les digo que también se considera el padre de la álgebra moderna, que se llama Abel, que fue un sueco, que vivió mucha pobreza de niño, tuvo muchos problemas de salud, justamente por la falta de alimentos, aparte de que vivía en una familia que ahora llamaríamos disfuncional, con serios problemas de alcoholismo, sus padres, pero poco a poco se fue abriendo camino en la escuela y en la academia gracias a las becas que podía obtener y gracias a la ayuda de maestros, porque él no tenía absolutamente nada de dinero, y logró ir al centro de Europa, a Alemania, lo que era Prusia antes, y París, que era donde estaba el núcleo fuerte de matemáticos. Trató de abrir ese camino, pero no lo pelaron mucho porque no era muy conocido. Se regresó a Suecia y falleció prematuramente como consecuencia de sus problemas de la mala alimentación. Pero después, cuando se descubrió su trabajo, se dieron cuenta que era un genio que también había dado con la solución de la ecuación de quinto grado. De esto trata este libro, de la historia de las matemáticas, particularmente la ecuación de quinto grado, y de estos dos grandes matemáticos jóvenes que murieron, uno a los 20 años, casi 21, y otro a los 27 años, Evaristo Galois y Abel. Lean a Mario Livio y la ecuación jamás resuelta. ¿Qué pasó, Milagros? Ahora sí nos dice por aquí, José Enrique dice, increíblemente, José Manuel, mucha gente que ha estudiado la trigonometría nunca se percata de que las relaciones entre los lados de un triángulo inscrito en un círculo siempre se mantienen igual sin importar el diámetro del círculo. O sea, no entienden la definición del seno, coseno, tangente. Dice, y claro está, pi es la respuesta. También nos dice, Galois muerto en duelo por una mujer. Se dice que escribió todo su trabajo la noche antes del duelo, como el preso número 9 del corrido de Cantoral. Saludos. Ya. También nos dice Andrea Alor Vázquez, nos dice saludos, maestro José Manuel Posada. Hay un libro llamado de cómo un hongo salvó al mundo, de José Ignacio de Arana. Son curiosidades de la medicina, muy bueno e interesante. Ay, qué padre. Pues de hongos, por ejemplo, el libro que platicamos la semana pasada es muy bonito, el de Hope Jarring, que es una de mis escritoras preferidas. El de, ay, se me va el título, pero ahorita lo recuerdo. Ella platica en un par de capítulos sobre hongos y tiene unas entradas y unas descripciones sobre los hongos extraordinarias, extraordinarias. Yo pensé que cuando la persona esta que nos había escrito amablemente sobre los hongos nos iba a hablar de María Sabina y todos los hongos alucinógenos que descubrió y que utilizaba en los años 60, 70 para hacer sus viajes, pero no, ¿verdad? No estaba hablando de otro tipo de hongos. Los hongos son fascinantes, desde luego. Y claro está que es un reino diferente al vegetal y al animal, es un reino nuevo. No hay que irnos quitando, desde luego, por supuesto, las nuevas generaciones ya lo saben, pero yo crecí en mi escuela, en mi primaria, creyendo que nada más había dos reinos de seres vivos, ¿no? Los animales y vegetales. Pero pues no, hay 5 reinos de seres vivos y uno de ellos es el fungi, ¿no? Que tiene que ver con los hongos. Y lo de Evaristo Galois, lo que nos comentó esta persona, sí trabajó mucho, hizo buena parte de su trabajo noches antes de los duelos, Evaristo Galois, el que habíamos puesto acá, pero no hizo todo su trabajo en esas noches antes, ya tenía 2, 3 años previos publicando, es decir, no se le conoce solamente por lo que haya hecho pocas noches antes ¿cómo se llama? De lo que sucedió trágicamente. Se le conoce por otros trabajos de años previos, pero eso no le quita la grandeza de Evaristo Galois, que se le considera por muchos el matemático más precoz que ha existido. Lástima que vivió tan poquito tiempo. No es cierto, él es Abel, el otro que les platiqué, el sueco. Pero Evaristo Galois, ya lo perdí, acá está. Ya pasé las fotos de todos, pero Evaristo Galois ya lo perdí por acá, pero ya se los había mostrado. Acá está. Hizo trabajo
durante varios años previos, 2, 3 años previos a su muerte, ¿no? No solamente fue una noche antes, que se hizo buena parte de su trabajo ahí, pero no solamente fue esa noche. Más libros, lo acabo de comprar hace 2, 3 meses, Sapiens, de Yuval Noah Harari, que alguien de la semana pasada, el buen Carlos Aguirre, me preguntó de un libro de él, justamente el de Sapiens, una historia de la humanidad. Es un extraordinario libro de divulgación en general de historia, antropología. Yuval Noah, yo creo que es uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo actualmente, pero se aventó con David Van der Meulen y David Casanave, justamente este libro, que resultó una delicia, porque fíjense, son cómics, son cómics. Yuval Noah se atrevió a sacar un libro de cómics que es justamente parte de la historia de la humanidad que habla en su libro Sapiens, que es totalmente, es un mamotreto de 600 páginas, pero aquí parte de lo que platica en el libro, lo hacen cómics y hacen este bonito libro, extraordinario libro, diría yo, de cómics, como si fueran tiras de muñequitos que uno veía los domingos. Repito que cuando yo era niño eso hacíamos, llegaba al periódico los domingos y luego le pedíamos a mi papá los cómics para que uno viera esa Mafalda y lo que trajeron los cómics, pero se atrevió a hacer algo muy parecido, Yuval Noah, con estos dos extraordinarios, David Van der Meulen y David Casanave, para escribir justamente esto. Entonces nos platica un poquito cómo fue el ser humano, particularmente el Homo sapiens, ganó, por decirlo de alguna manera, o sobrevivió, mejor dicho, a otros homínidos que vivieron con él, particularmente los neandertales, cómo poco a poco se fue reproduciendo a tal grado que ahora puebla buena parte del mundo, casi todo el mundo, y su éxito reproductivo y como especie, pues es contraproducente, porque eventualmente estamos terminando con los recursos, con los espacios que deberían de pertenecer a otras especies, y parece que puede ser contraproducente a tal grado que tenemos problemas graves en la actualidad, ¿no? De esto trata el libro, pero a manera de cómic. Él en el cómic pone varios personajes, todos reales, una de ellas es su sobrina, y otros investigadores que son parte de sus grupos académicos de una universidad en Israel donde él trabaja, y van a platicar con neandertales, van a platicar con otras especies, hacen chistes, hacen bromas, platican historias, aventuras, van a un congreso, dan conferencias. Todo esto trata justamente a manera de cómic este extraordinario libro de Yuval Noah que se llama Sapiens. Entonces, si ustedes quieren leer este cómic, estaría padrísimo. Y si quieren leer el libro del que se basó, que es justamente una obra muy conocida de Yuval Noah, que creo que es de los libros más vendidos en el siglo XXI, lleva 16, 17 millones de ejemplares vendidos en 50 lenguas diferentes, pues también léanlo. Sapiens, una historia de la humanidad, es el libro original, y este de cómics que me gustó muchísimo, lo leí en diciembre, se llama Sapiens, una historia gráfica. Este también se lo recomiendo muchísimo. Tengo también, bueno, escogí muchísimos. A ver, esta colección también es muy bonita, pero fíjense que esta colección es ochentera. Yo compré algunos a finales de los 80s, a principios de los 90s, cuando empezaba a hacer mis propios libros, y no sé si ya exista, muy probablemente no, pero sí puede haber reediciones de estos mismos títulos con otras editoriales. Es Biblioteca Salvat de Grandes Biografías. Esta me encanta. Tienen por lo menos unas 50. Yo a veces cuando visito mucho, cuando voy a la Ciudad de México, a Puebla, que hay librerías de viejo, me meto y empiezo a buscar qué biografía me hace falta. Yo creo que tengo unas 40, pero todavía hay más. Entonces, no solamente biografías de científicos como las que le estoy mostrando ahorita, que este es de Newton, este es de Darwin, este es de Marie Curie, este es de Einstein. Fíjense, lo he mantenido plastificado como cuando nosotros forrábamos nuestros libros de primaria, porque este libro tiene conmigo, yo creo que unos 25 años. Este es de Einstein, este es de Kepler. Entonces, estas biografías, que son de una colección original que se llamaba Biblioteca Salvat de Grandes Biografías, pueden encontrarlos seguramente, no sé si en esta colección, pero en librerías de viejo sí, pero por lo menos de los mismos autores en otras colecciones o en otras ediciones.
Este de Newton me parece una extraordinaria biografía, extraordinaria. Es de Gale Christiansen. Y son 2 tomos de esta colección porque en realidad Newton da para mucho más. Fíjense más o menos el grosor de los libros. Y este es justamente el autor. Y yo lo estuve leyendo mucho el año pasado, releyendo porque ya había leído estas biografías, a partir de la pandemia que estamos viviendo, porque resulta que en la época de Isaac Newton, en 1666, hubo una epidemia en Inglaterra, en Londres particularmente. No es la gran pandemia que se conoce o epidemia europea de la peste negra. Esa fue durante la Edad Media y terminó con buen porcentaje de la población europea, ¿no? Estamos hablando de brotes de epidemias que sucedió hasta en el siglo XVII, particularmente en Londres. No se extendió por toda Europa, pero Newton sufrió las consecuencias de esa epidemia porque él vivía muy cerca de Londres, estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, Cambridge que está muy cerquita de Londres, y se tuvo que ir a su casa como consecuencia de esta epidemia. Entonces estuve repasando todas esas partes de la vida de Newton porque tienen que ver con algo que estamos viviendo ahorita, y durante esos días de la epidemia en que se fue a su casa, en Lincolnshire, descubrió, hizo una cantidad de avances en ciencia, en física y matemáticas que sorprenderían a cualquiera. Muchos dicen que, por ejemplo, si Newton no hubiera existido, la cantidad de descubrimientos en matemáticas y física que hizo hubiera sido más o menos descubiertos, por decirlo de alguna manera, en el siguiente siglo, como por 10, 12 personas. Pero no, existió Newton, que ha sido la mente más brillante que ha existido en la ciencia, y buena parte de lo que descubrió lo hizo teniendo solo 24 años durante una epidemia en Londres, en Cambridge, y él se retiró a su casa y no se puso a ver serie de Netflix como lo estamos haciendo nosotros, sino que se puso a hacer investigación y descubrió, entre otras cosas, buena parte del cálculo diferencial e integral, la ley de gravitación universal, y hizo una gran avance en todo lo que le conocemos sobre óptica. Léanse esta biografía y todas de la serie Salvat, que aunque ya no se publique, seguramente los encontrarán en otras, ¿cómo se llama? En otros libros, pero chequen que sean estos autores porque son los que son muy, muy buenos. Desde luego hay otras biografías muy buenas, ¿no? ¿Qué pasó, Milagros? ¿Cómo vamos? Vamos bien, por aquí nos recomiendan justo una biografía de Newton de James Glade. Dice, lo disfruté especialmente en audiolibro en inglés porque las voces de Newton y sus contemporáneos sonaban como inglés de su época. Dice, y justamente nos llegó una pregunta por el WhatsApp que decía eso, que si siempre lees en papel o también en libros digitales. Yo ya por costumbre leo solamente en papel libros, textos largos. No me cuesta mucho, perdón, es que ya llegué a mi pubertad, me está cambiando la voz, por fin. Los libros largos, de más de 100 páginas, eso no lo puedo leer digital, ya no me acostumbré a eso, he intentado, pero me cuesta trabajo. Pero artículos, por ejemplo, de 6, 7 cuartillas, sí las leo en digital sin ningún problema. Pero el libro sí, ya estoy muy, muy acostumbrado a ciertas cosas, de agarrarme un libro, ponerlo en el sillón, servirme un café y ese tipo de cosas. Y aunque tengo tablet y todo eso para leer en digital, no me acostumbro. Quizás lo tenga que hacer porque pues, eventualmente es un problema medioambiental estar gastando papel, pero bueno, ya es una cuestión de generación, ni modo. Si quien Claro, pueda, y oye, José hágalo. Manuel, ¿lees siempre en español? Un poco en inglés, tengo varios libros en inglés, pero pues casi todo lo que compro, y aparte por los precios en español. Los libros en inglés en México suelen ser mucho más caros. Y aquí donde yo vivo no encuentro en otro idioma más que en español. Pero sí tengo algunos libros en inglés que llego a comprar en la Ciudad de México, pero prácticamente todo lo que tengo de literatura, de divulgación de la ciencia, es en español. Muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, ya que me preguntaste eso, muchos de estos libros originalmente son escritos en inglés, ¿eh? Es decir, pueden encontrarlos también en inglés, que es en la lengua original. Por ejemplo, creo que es el que ibas a comprar, el de Lydia Pine, Siete Esqueletos. Desde luego, está en inglés originalmente, igual que el de Dinosaurios, de Steve Broussard, el de, ¿cómo se llama?
Tenemos un comentario que dice que si eres rico. No, no, mándenme dinero, soy muy pobre, soy muy pobre. Nada más tengo 3,000 libros en mi casa y me gustaría, yo merezco tener 10,000, 20,000 libros, pero como no tengo tanto dinero, no los puedo comprar. No, no soy rico, me gustaría ser rico, me encantaría ser rico. Yo utilizaría muy bien el dinero. Entonces, si algún día alguien me quiere donar $1,000,000, yo feliz de la vida y se los juro que me dedicaría a recomendar libros. No, no soy rico. Muy bien, pues sigamos entonces, José Manuel. Este de Lydia Pine, el de 7 esqueletos, también es un libro bien bonito, se los juro. Los fósiles más famosos de la humanidad. Porque nos cuenta la historia justamente de 7 fósiles de paleontología que tienen que ver con el ser humano. Y nos los cuenta pues desde varios puntos de vista, ¿no? De fraudes que hubo, de peleas, de cómo son, cómo han sido descubiertos unos en las aventuras de exploradores, otros de exploraciones científicas que han ido específicamente porque alguien les ha dicho que se han encontrado unos huesos. En fin, nos habla de muchos fósiles, pero particularmente de los 7 más famosos, y el más famoso de todos ellos sigue siendo Lucy, ¿no? El Australopithecus, que se descubrió en los años 70 y que se le llamó Lucy por la canción de los Beatles, de Lucy in the Sky with Diamond, porque fue la canción que estuvo escuchando todo el grupo de paleontólogos mientras la desenterraba, ¿no? Era una canción que estaba, no sé si de moda, porque ya habían pasado los Beatles, pero sí, era una canción que estaban escuchando en ese momento, creo que en la radio inclusive. Entonces nos habla de Lucy, pero no solamente de Lucy, sino de todos los esqueletos, los otros 6 esqueletos que han tenido que ver mucho con el conocimiento de la familia de homínidos a la que pertenecemos. Aunque particularmente Lucy, por ejemplo, es Australopithecus, no es una línea que se encuentre directamente con el Homo sapiens, sino que es parte de los tíos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son de nuestras familias hacia arriba, junto con los neandertales, que vienen de los hombres homo, se me va la palabra, pero bueno, no son que estén en esa misma línea, sino que están emparentados como si fueran nuestro tío en el árbol evolutivo. Pero, por ejemplo, fíjense cómo empieza a platicar esta línea en su libro. Es la introducción al libro. Les voy a contar un par de parrafitos para que vean que también utiliza este método muy atractivo de divulgación de la ciencia, que es el contar historias. Nos dice, la primera vez que conocí una celebridad fue una mañana de invierno del mes de junio en Johannesburgo, Sudáfrica. Cursaba la universidad y era estudiante en una escuela de campo de paleoantropología en el norte de Sudáfrica. Como parte del plan de estudios de verano de paleontología humana, asistimos a una ponencia en la universidad impartida por el profesor Philips Tobias, eminente científico de la escuela. Para su charla, el profesor Tobias sacó diversos especímenes de fósiles famosos de la bóveda de la universidad, los acomodó en charolas planas de madera encima de un terciopelo rojo y los mostró con orgullo como raras gemas que esperaba nuestro avalúo. Como estudiantes, todos habíamos visto reproducciones de estos fósiles con anterioridad, pero estos eran auténticos. El profesor Tobias era un hombre delgado y de baja estatura, con cabello blanco, peinado con esmero y corbata meticulosamente anudada. Como media modestos, unos 63 metros, yo me sentí una torre junto a él. Llegó a clase vestido con una bata blanca almidonada de laboratorios, haciendo con firmeza una pequeña caja de madera que colocó en un extremo de la mesa de laboratorio. El hombre exudaba seriedad y solemnidad científicas. Comenzó su ponencia describiendo varios fósiles famosos de homínidos o ancestros humanos de Sudáfrica. Tomó uno de los especímenes de homínidos que se encontraba frente a él, lo volteó en sus manos, señaló con característica anatómica en el hueso y luego colocó con cuidado el fósil de vuelta en su charola. Estábamos embelesados. Empieza a platicarnos de cómo se interesó por la paleontología y los restos de homínidos por una conferencia a la que fue con un extraordinario paleoantropólogo que se llamaba Philip Tobias. Y luego nos dice que él ya, por azares del destino, llegó a ser su director de tesis de doctorado, casi estoy seguro, pero trabajó con él. Eso nos platica en la introducción.
y por eso se interesó mucho por los homínidos. Entonces, de los 7 homínidos que nos habla aquí, déjenme ver si encuentro rápidamente el índice, es el viejo de la Chapelle, Piltdown. Este esqueleto de Piltdown es uno de los grandes fraudes de la historia de la paleontología, que duró durante unos 30, 40 años creyendo que era cierto, porque a principios del siglo XX pusieron en una región de Inglaterra, amontonaron huesos de monos y de seres humanos y dijeron, hemos encontrado esto. Y cuando llegaron paleontólogos, ellos dijeron, ay, bueno, perdón, ah, caray, esto es algo extraño que nunca habíamos visto. Creyeron que era de una sola especie, pero nadie se imaginó que en realidad era un fraude de gente que llegó de mala fe a apilar huesos de varias especies, hasta que muchos años después, ya con técnicas de ADN, se dieron cuenta que eran huesos de diferentes especies, y el esqueleto de Piltdown es uno de los grandes fraudes de la historia de la paleontología. Inclusive, hay un capítulo de Los Simpson en donde utilizan esta idea del esqueleto de Piltdown, en el capítulo en donde invitan a Stephen Jay Gould. Échenle un ojo a esa parte de Los Simpsons, que les gustan las caricaturas, y van a conocer parte de la historia de lo que aquí habla Lydia Pine, muy, muy padre. El niño de Tao es el tercero, el cuarto, el hombre de Pekín, el quinto, la ascensión del icono, Lucy, el sexto, la vida de Flo como un hobbit, el séptimo, el hombre de Sediba. Esos son de los que habla. Es un librito de casi 300 páginas que se disfruta muy, muy padre. Pueden leer, por ejemplo, de uno de los esqueletos por día, ¿no? Y esto se lo leería muy padre en una semana, ¿no? Otro libro, este es de biología. Esta es una colección muy amplia, que en general es muy buena. Se llama, esto no estaba en mi libro de, y en este caso es de historia natural, pero es una colección española que se llama, esto no estaba en mi libro de matemáticas, esto no estaba en mi libro de geometría, esto no estaba en mi libro de geografía, esto no estaba en mi, etcétera, ¿no? Y este es particularmente el de, este no estaba en mi libro de historia natural, de Sergio Parra. La editorial es, es este nombre árabe que, Guadalmazán. Guadalmazán, que casi no se logra ver de ese lado porque está el dibujo encima, pero por aquí se logra ver. Pero trae unas cosas, casos curiosos, en notas cortas de una página, 2 páginas a lo más, de comportamientos extraños en la naturaleza, de especies, ¿no? De especies sin cerebro, de comportamiento raro, de sexual, de algunos animales, o inclusive de algunas especies que no lo son, de insectos matemáticos, entre comillas, ¿no? Que tienen relación la vida de algunos insectos con los números primos, como con el número 17, particularmente de una cigarra que sale en Estados Unidos cada 17 años, como si supiera que ha pasado ese tiempo para poder salir, buscar pareja, aparearse y volverse a enterrar los huevecillos durante 17 años, de animales venenosos, animales rápidos, animales pequeños, animales grandes, todo, trae de todo. Es un libro bastante extenso, de 350 páginas, pero trae cosas extraordinarias, ¿no? Muy, muy raras que obviamente a los ojos de un ser humano, porque estamos acostumbrados nosotros a ver la vida desde nuestras culturas, pues se nos hacen rarísimas, ¿no? Rarísimas. En casos de comportamiento sexual que uno se queda verdaderamente impresionado, ¿no? Anonadado. Por ejemplo, una rana del Amazonas, que los machos empiezan a pelear por la hembra, encima de la hembra, y la hembra termina muerta, ahogada. Pero parece que es una estrategia porque ya muerta, la rana que gana empieza a parearse con la rana hembra muerta, y es un mecanismo porque se hacen más fértiles los huevos de esa manera. Entonces, si esa idea que teníamos, por ejemplo, de algunas especies de mantis religiosa que la hembra mataba al macho, pues también se da la inversa en algunas especies animales, particularmente de ranas del Amazonas, en donde los machos matan a la hembra y aún muerta, el macho ganador copula con ella y tienen huevos, huevecillos, con mayor probabilidad de eclosionar y dejar descendencia. Cosas rarísimas, ¿no? ¿Qué pasó, Milagro? ¿Cómo vamos?
Ya se me está Pues acabando el tiempo. vamos bien, pero ya estamos un poco apretados de tiempo, desafortunadamente. Tenemos por aquí, pues tal vez la última pregunta de Tony Ríos. Dice, pregunta tanto para Milagros como para José Manuel. ¿Cuál es el libro de divulgación que más han leído y les ha marcado y por qué? ¿También te hacen la pregunta a ti? ¿Quieres Sí, platicarlo? Bueno, platico. platica, platica. Eh, bueno, lo que pasa es que no podría yo decir de un libro en particular. Hay libros extraordinarios. Yo he platicado aquí de 3 o 4 de los 40 libros que hemos platicado en estas 2 sesiones, yo creo. Yo creo que hay 2 o 3 que me han marcado muchísimo. Uno de la semana pasada que dije, el de Svante, Svante Pavó, el de El hombre de Neandertal, que así se llama, ese me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que me perturbó y lo leí en un recorrido de 5 o 6 horas, en un viaje en autobús. Llegué a la casa, me dolía la cabeza porque la verdad me había sorprendido mucho el libro. Fue algo muy significativo para mí, ese Desvante Pavó. Otro que me gustó mucho también de los últimos, el de Hop Garren, el que platiqué, el de La memoria secreta de las hojas, ese también es de mis preferidos. Y de los clásicos, por supuesto, Cosmos sigue siendo uno de los extraordinarios libros que hay que leer, aunque ya sea, tenga 40 años de haberse publicado el libro, pero sigue siendo un clásico y es un clásico por muchas razones, porque es una forma, marcó la forma de la buena divulgación, de un tipo particular de divulgación que se hace en la escritura, y aparte porque Carl Sagan no solo era un buen científico y un buen divulgador, esto que nos lean, era un genio de la comunicación, y eso se dice poco. Carl Sagan era un genio de la comunicación, como puede serlo, por ejemplo, Julieta Fierro en México, que uno le pone una cámara enfrente de televisión a Julieta Fierro, o un micrófono o algo, y es un genio. Cae bien, todos la adoran, todos la quieren, todos quieren tomarse una foto con ella. Entonces, eso era Carl Sagan. Aparte que eran buenos divulgadores, desde luego, porque escribían bien, hablaban bien, tenían mucho conocimiento científico, son genios de la comunicación, y el proceso de divulgación de la ciencia es, antes que cualquier cosa, un proceso de comunicación, ya sea escrito, ya sea oral, etcétera. Y Carl Sagan era un genio de la comunicación, uno de los más grandes genios de la comunicación que ha habido. Y hay que leer. Así es, mi querido José Manuel. Pues todos, muchos empezamos por Sagan, ¿no? Yo una de ellas, ¿no? Que comencé leyendo, pero ahora pensaba cuáles, pues estos libros, y es complicado. A mí me gustó mucho, me han marcado mucho, que ahora recuerdo, dos. Uno se llama El triunfo de las semillas, ¿no? Y es una historia súper linda, ¿no? Porque empieza contando como la experiencia con sus hijos, ¿no? Con su hijo, un biólogo, y nos va adentrando justo a este maravilloso mundo. Yo quedé así fascinada, y desde entonces me gustan mucho las semillas, ¿no? Siempre observando, porque hay cosas que a veces se pasan y uno no observa detenidamente ese libro. Y hay otro que me gusta mucho, a mí me gustan mucho los cefalópodos, en específico los pulpos, y entonces este libro que se llama Otras Mentes, que es de Peter Godfrey, creo, me parece que se apellida. Un libro maravilloso, maravilloso, porque además además que es de divulgación de la ciencia, el final es bastante filosófico, ¿no? Trae como al principio toda esta estructura de la divulgación, y al final pues cierra, ¿no? Muy emotivo. Entonces yo creo que ese libro, la verdad, puede ser que también, entre esos dos estoy ahorita, por el momento. Padre, órale. Oye, antes de que se me olvide, porque la vez pasada, yo tenía mi Facebook, pero ya la hice página y espero empezar a alimentarla. Les dejo mi página, tengo este volcán, esta foto del volcán Popocatépetl, y por ahí aparece mi foto. Tiene mi nombre, José Manuel Posada. Y si me quieren seguir ahí, o ¿cómo se llama? Porque ahí me gustear y seguir, ¿no? Una cosa así, la verdad, apenas estoy checando lo de las páginas, porque yo toda la vida había tenido un perfil normal, pero aquí voy a estar, y yo ahí cuento historias, recomiendo libros, comento noticias, etcétera, etcétera. Entonces ahí estoy en Facebook para quien quiera interactuar conmigo.
por ahí Súper. nos me Ahorita gusteamos. de cualquier forma lo vamos a poner aquí en el Facebook y también lo Gracias. compartimos por la página de los planetarios para que los que no saben aún se enteren, porque sí nos preguntaban la vez pasada y ahora dónde te podían seguir, pues ya saben, ahora en la fanpage Sí, de José en mi Manuel. fanpage. Y bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final. Tenemos por ahí algunos comentarios y Pero mira, ya nada saludos. más me faltaron 3 libros. No estuvimos tan mal. La vez pasada me faltaron como... Ahora sí casi terminamos. ¿Sabes qué? Es que la vez pasada también se nos juntaron un montón de comentarios, pero bueno, ahora voy a decir algunos saludos rápido. Fénix Finux, Andrés Alur Vázquez, por acá también, a ver, José Enrique Álvarez dice, me gustear es un aporte de José Manuel Posadas a la lengua española, nuevo verbo. Por supuesto, yo tengo muy poquitos aportes a la... ¿Qué otra palabra había inventado la vez pasada que lo subí a Face y algunos empezaron a burlar? Sí, está el gastrólogo. Esa es palabra mía también. Es ¿Cuál? el que cree que está comiendo cosas sanas, pero es pura porquería, ¿no? Así como astrólogo, pero gastrólogo. Como los que desayunan cereales industrializados con leche. Esa es una porquería. Nos los han vendido como cosas sanas. Entonces, esa palabra también es mía. No me lo ha reconocido la RAE, pero espero que en los próximos años lo haga. En unos años de seguro, y te recordaremos, José Manuel. Bueno, pues te agradezco un montón, la verdad, que hayas estado con nosotros en una edición más. Estamos bien contentos, muchas gracias por todas las recomendaciones. Vamos a juntar dinero justo para comprar algunos de estos títulos que nos has recomendado. Y bueno, yo pensé que dinero para mandarme para que yo siga comprando libros. Es que o compramos los libros o mandamos el dinero. No da para más, no da para más. Pero bueno, te agradecemos un montón y pues ya sabes que la red de planetarios estamos sumamente agradecidos y que este es tu espacio, tu casa. Yo espero de verdad que cuando esto pase, cuando las cosas estén mejor, podamos invitarte y que vengas acá de manera presencial a hacer un tour por la red de planetarios acá en el Caribe mexicano. Ay, padrísimo. Pues sí, te lo agradezco. Fue un placer estar con ustedes y un placer doble porque me invitaron para platicar de una de las cosas que más me gusta en la vida, que es leer divulgación de la ciencia. Sobre todo leer buena divulgación de la ciencia. Es un placer que no lo cambiaría por prácticamente nada. Muchísimas gracias a ti, Milagros. Gracias a ti y saludos para Juan Antonio Montaño, que ya nos estamos yendo. Y bueno, yo soy Milagros Vargas. Les invito a que sigan la transmisión de la red de planetarios. Esperamos tener de nueva cuenta a José Manuel por acá. Les envío un abrazo. Síganlo a través de redes. Ahorita los vamos a poner ahí en el Facebook para que sigan su nueva página. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Bye, hasta luego.